Hola a todos. Hoy es miércoles 22 de abril de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola, Nima. Matt, déjame empezar por lo que ha pasado. Ayer fue algo muy extraño. Donald Trump anunció por su cuenta un alto el fuego y luego dijo que sería indefinido. ¿Qué significa eso para ti? Porque hasta ahora no hemos oído nada sobre ese alto el fuego por parte de las autoridades iraníes. Sí, supongo que no deberíamos sorprendernos de que hiciera algo así. Rompe los plazos constantemente. Ninguna de las normas o compromisos que tú, yo o cualquier persona razonable y responsable asumiría, Donald Trump los cumple. Para él, eso de cambiar las cosas sin más, hacer algo distinto o fingir que nunca dijo lo anterior, forma parte de la psicopatía con la que tenemos que lidiar con este hombre al frente de Estados Unidos. Es algo tremendamente preocupante. Pero en este caso, no sintió la necesidad de volver a iniciar la guerra. Y eso, la verdad, es una buena noticia. Eso está muy bien. Nadie ha muerto todavía. Quiero decir, eso es algo positivo, pero se equilibra con esto. Este hombre no tiene nada, no respeta nada. Así que tenemos esas dos caras, alguien dispuesto a cambiar de opinión, pero también alguien para quien nada tiene significado, ¿sabes? O sea, es muy peligroso. Pero lo que creo que significa de cara al futuro, creo que, y esto es complicado porque como decía Yogi Berra, hacer predicciones es difícil, sobre todo cuando son sobre el futuro, y prácticamente imposible cuando se trata de Donald Trump. Pero creo que lo que estamos viendo es un modus vivendi que, se ha acordado de forma tácita. Puede que lo hayan hablado, no lo sé, pero me da la impresión de que aquí hay un acuerdo no escrito. Donald Trump puede declarar la victoria como quiera. Estados Unidos encuentra una manera de retirarse de esta guerra sin perder la cara. Los iraníes, y supongo que también los israelíes, se quedan con el sur del Líbano e Irán obtiene un alivio de sanciones a través del control del estrecho de Hormuz. Mira, JP Morgan hizo una estimación hace 1 o 2 semanas. Concluyó que ese control del estrecho de Hormuz, y si Irán aplica el peaje como dijo que haría, el peaje sería de $1 por barril de petróleo. Eso va a aportar a los iraníes entre 70 y 90 mil millones de dólares al año. Eso es alrededor del 25-30% de su PIB. Así que creo que lo que veremos aquí es una especie de modus vivendi con el que todos siguen adelante tal como están las cosas. Habrá estallidos ocasionales de violencia, todos podrán declarar que han ganado, que es lo que todos buscan, y seguiremos así hasta la próxima crisis. Para los estadounidenses, esto se parece a las sanciones, quiero decir al confinamiento de Irak en 1990. Persiste la esperanza de un cambio de régimen, de un levantamiento sectario, que los kurdos bajen de las montañas y tomen Teherán o lo que sea que imaginen en sus delirios. Y los israelíes obtienen, como dije, la conquista del Líbano. Pero ya sabes, creo que lo que esto significa es que estamos en una especie de estancamiento. Otra vez, hasta la próxima crisis. Perdona que lo diga así, pero hasta la próxima crisis, esto es lo que tenemos. Y ahí está el peligro. ¿Cuándo será esa próxima crisis? ¿Dentro de 4 semanas, 4 meses, 1 año, 3 años? Así que hasta que la próxima generación de líderes estadounidenses e israelíes sienta que el statu quo, que este modus vivendi, ya no les funciona, creo que esto seguirá igual. Pero de nuevo, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Ojalá pudiera ser un poco más claro que eso. Pero con Donald Trump... Es muy difícil entender lo que está pasando, porque ya sabes, él anunció un alto el fuego indefinido. Luego supimos por el Canal 12 de Israel que iba a durar hasta el domingo, o entre 3 y 5 días. Y entonces la gente empezó a decir que el portaaviones George H.W. Bush llegaría en 3 o 5 días, y que por eso hablaba de 5 días.
Pero hoy la Casa Blanca dice que no ha fijado ningún plazo para el alto el fuego, que no hay ningún plazo, ni de 3 ni de 5 días. Es EMU. And this too, Y dime, Matt, hubo un reportaje en CNN que mostraba cómo Estados Unidos se está quedando sin misiles. Esa es una de las principales razones por las que Donald Trump está intentando, de alguna manera, mantener este alto el fuego. Esto fue lo que se informó en CNN. según este nuevo estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, sus conclusiones fueron confirmadas por 3 fuentes familiarizadas con las evaluaciones recientes del Pentágono sobre las reservas estadounidenses. Estados Unidos se está quedando peligrosamente corto de algunas de las municiones clave que serían necesarias para enfrentarse, a corto plazo, a un adversario de nivel similar, como China, por ejemplo. Así que, aunque Estados Unidos todavía tiene suficientes municiones para seguir bombardeando a Irán, si el frágil alto el fuego se viniera abajo, si tuviera que enfrentarse a un adversario como China o como Rusia, por ejemplo, eso podría suponer un problema importante para el país. Solo para que te hagas una idea de hasta qué punto se ha reducido el arsenal de Estados Unidos durante estas más de 7 semanas de guerra con Irán. Según esta evaluación y las fuentes con las que hemos hablado, el ejército estadounidense ha gastado al menos un 45% de su reserva de misiles de ataque de precisión, al menos la mitad de su inventario de misiles THAAD, que están diseñados para interceptar misiles balísticos, casi un 50% de su reserva de misiles interceptores Patriot de defensa aérea, que son por supuesto municiones clave para la defensa antiaérea. Ahora las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también han gastado aproximadamente un 30% de su reserva de misiles Tomahawk, que son esas municiones de largo alcance fundamentales para atacar objetivos lejanos. Además, más de un 20% de su reserva de misiles de largo alcance Joint Air-to-Surface Standoff y alrededor de un 20% de sus misiles SM-3 y SM-6. Esto es importante porque estas municiones tardan bastante en reponerse y, según nuestras fuentes y este análisis, podría llevar entre 1 y 6 años reemplazar buena parte de ellas. Así que estamos ante un problema realmente serio que deberíamos... Ya te haces una idea y lo entiendes. Te estás quedando con eso, Matthew. Bueno, y eso es importante porque está relacionado con lo que estaba buscando en el móvil. No recordaba la fuente. Pero hace unos días, el New York Times informó de que había recibido datos del Pentágono, según los cuales los iraníes conservaban el 70% de su flota de misiles, el 60% de sus lanzadores y el 40% de su flota de drones. Y sabemos lo rápido que pueden fabricar drones, especialmente los drones. Así que, ¿cuántos drones han producido los iraníes en las últimas 2 semanas? ¿Cuántos en las últimas 6? Es decir, su capacidad para mantenerse abastecidos, para conservar la capacidad de seguir lanzando drones. Básicamente, después de los primeros días, los iraníes estaban lanzando, de media, unos 110 misiles y drones al día. Creo que era así. Y bueno, creo que la respuesta a cuánto tiempo pueden mantener ese ritmo es indefinidamente. Eso fue lo que informó CNN, y es algo que no habrían contado si el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos no hubiera querido que lo dijeran. Creo que eso es lo más importante de esa información, porque todos lo sabemos. Ya lo sabías antes de la guerra. Tú y yo hablábamos de esto. Tú y todos tus invitados hablan de esto. Yo escribí un artículo sobre el tema en febrero. Si ya lo escribí antes, es porque era algo evidente para todo el mundo. Exacto. Quiero decir, esto no nos sorprende, pero lo importante es que se haya podido hablar de ello en la CNN apenas un par de días después de que The New York Times pudiera hablar de cuántos misiles y drones tenían los iraníes.
Porque recordemos, durante la mayor parte de estas 6 o 7 semanas de guerra, la narrativa era lo devastadores que estaban siendo los ataques estadounidenses e israelíes contra el ejército iraní. Se decía que las flotas de misiles, las de drones, los lanzadores, las fábricas de producción y todo eso estaban siendo completamente destruidos por los estadounidenses y los israelíes. Y que bueno, ¿cuál era la cifra? Hemos reducido la flota de misiles y drones en un 92%. Eso lo repetían una y otra vez. Luego pasó a ser un 80%. Y después, ya sabes, un 70%. Y ahora, no, parece que habéis reducido su flota de misiles en un 30%. Y casi todos fueron destruidos porque los iraníes los usaron contra vosotros. Quiero decir, eso es lo importante aquí, que esta información se está diciendo en voz alta, abiertamente, con total claridad, por los grandes medios estadounidenses. Dos de los más afines, si no los más afines, al aparato de seguridad nacional, CNN y The New York Times. Así que esto es una prueba más de lo que ya se ha dicho, que este alto el fuego se hizo porque, bueno, la guerra no iba bien, pero también porque los estadounidenses y los israelíes necesitaban rearmarse, reorganizarse, reabastecerse, rotar nuevas fuerzas y además cambiar hacia otra forma de esta campaña, otra fase de esta guerra. A diferencia de la anterior, porque la fase anterior, 6 semanas, era insostenible. Era insostenible. Los estadounidenses y los israelíes, al final, se iban a quedar sin misiles para derribar los misiles y los drones iraníes. Y creo que eso da más peso a la idea de lo que viene después, que a veces es una especie de modus vivendi que incluye violencia, que tiene momentos en los que el supuesto alto el fuego se viola, no tanto como lo hemos visto en Gaza o en Líbano, pero lo suficiente para que los políticos estadounidenses e israelíes puedan ofrecer algo de carne roja a su gente, aunque no tanto como para que los iraníes sientan que deben responder de una forma que reavive toda la guerra. Así que creo que ahí es donde estamos, y hacia ahí vamos. Bueno, ya veremos cómo evoluciona todo. We'll see what goes. Matt, creo que lo que está pasando, más allá de lo que ocurre entre Irán y Estados Unidos, lo que sucede entre Líbano e Israel es especialmente importante, porque de alguna manera resulta muy extraño ver lo que está ocurriendo. Tuvimos el alto el fuego entre Líbano e Israel desde 2024, ¿te acuerdas de eso? E Israel estaba atacando a Líbano, y Hezbollah no respondía a Israel. Y ahora lo que está pasando es de algún modo raro. Hezbollah está atacando de nuevo y respondiendo a Israel. Todos esos puntos de concentración cerca de la frontera con Líbano los están atacando hoy y ayer. Tenemos cohetes que van hacia Israel y ya no se están conteniendo. Hay un alto el fuego, pero ya no sé muy bien qué significa eso, porque los dos bandos se están atacando. No con mucha intensidad, pero se atacan. Aún así, hemos visto una cierta reducción de los ataques de Israel sobre, por ejemplo, Beirut o algunas otras zonas. Y en su mayoría están continuando con operaciones de asesinato selectivo. Y no se ve una gran escalada, aunque ambos lados se estén atacando. ¿Qué es eso? ¿Qué importa en todo? Primero, el alto el fuego fue entre Israel y Líbano, no entre Israel y Hezbollah. Su propósito era permitir que avanzara el alto el fuego más amplio entre Estados Unidos, Israel e Irán. Este es uno de esos puntos conflictivos. Creo que lo que veremos es un compromiso. Odio usar esa palabra porque iba a decir compromiso, y luego pensé en los israelíes. Y lo único a lo que se van a comprometer es al asesinato masivo. Pero los israelíes van a contener sus ataques fuera del sur del Líbano. No atacarán, como decías, zonas de Beirut ni hacia el valle de la Bekaa, cosas así. Y realmente van a contener su militarismo, sus ataques, al área al sur del río Litani y aún más, hasta su llamada línea amarilla. Y si la gente no ha estado siguiendo esto, los israelíes establecieron una línea amarilla, igual que hicieron en Gaza,
marcando básicamente esa parte del sur del Líbano como territorio israelí. Y tienen allí una presencia firme, de hecho, la han ampliado con más bases en la zona. Los israelíes destruyeron todos los puentes sobre el Litani, aislando prácticamente el sur del Líbano del resto del país. Y bueno, técnicamente, ahora los israelíes controlan una parte mayor del Líbano, en proporción de lo que los rusos controlan de Ucrania. Básicamente, los israelíes le han dicho a los libaneses, no podéis volver, sobre todo si sois chiíes. Así que lo que va a pasar, creo yo, es que en esa zona al sur de la línea amarilla, eso será Israel propiamente dicho, ¿no? Israel de facto. Y ahí habrá presencia de combate terrestre israelí. Al norte de esa línea, hasta el río Litani, creo que los israelíes crearán una tierra de nadie. Y no necesitan ocuparla con tropas. Pueden controlarla con drones. Es etismo, Gaza, Tamari, Remote Mall. Same as we saw in Gaza, kill anything that moves. And so between blowing up all the rivers across. Así que, entre volar todos los puentes sobre el Litani, dejar claro a los libaneses que no son bienvenidos a volver, y luego poner drones en el cielo allí y matar cualquier cosa que se mueva, esa parte del sur del Líbano, al sur del río y al norte de la línea amarilla, quedará básicamente despoblada. Y creo que eso es lo que los israelíes consideran su victoria en esta guerra. Ahora bien, ¿qué va a hacer Hezbollah al respecto? Hezbollah no va a tolerarlo. Ya vimos la increíble paciencia estratégica que mostró durante el alto el fuego de 2024 a 2025, y digo alto el fuego entre comillas, claro, con Israel, cuando Hezbollah se contuvo y esperó a que empezara esta guerra más amplia entre Estados Unidos e Irán, sin caer en la provocación de los israelíes. Hezbollah tuvo la paciencia, la madurez y la sabiduría de aceptar esos ataques. No quiero llamarlos ataques menores, porque los israelíes los hacían todos los días y mataron a cientos de personas, un par de cientos de ellas civiles. Pero ellos sabían que si respondían de la misma manera, eso le daría a Israel justo lo que buscaba para volver a lanzar la guerra y avanzar sobre el país. Así que bueno, la paciencia de Hezbollah al contenerse en ese momento fue enorme. Y ahora veremos qué hacen a partir de aquí. No me imagino que permitan esta violación sin responder. Y entonces la pregunta es, ¿qué harán los iraníes? La idea de que los iraníes controlen el estrecho de Hormuz, obtengan tanto alivio de las sanciones y provoquen tanta tensión y estrés, no solo en la región, sino en todo el mundo. Eso, por un lado, les da realmente ese alivio de sanciones, les devuelve cierto grado de soberanía, les permite cierta recuperación económica y al mismo tiempo genera esa tensión política y económica en toda la región y en el mundo. Eso establece la disuasión que están buscando y permitir que Israel ocupe el sur del Líbano. Es algo con lo que ellos estarían dispuestos a convivir para que este objetivo siga adelante. No lo sé. Me gustaría pensar que no van a permitirlo y que lo van a tirar todo por la borda. Pero eso tampoco tiene mucho sentido. Así que, bueno, tenemos muchas preguntas aquí, Nima, sobre lo que va a pasar. Muchas predicciones que podríamos hacer, mucha especulación posible, y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos para entender quiénes son los actores y qué han hecho en el pasado, ¿verdad? El mejor indicador del comportamiento futuro es el comportamiento pasado. En el caso de los israelíes, eso se entiende bastante fácil. Con los estadounidenses es más complicado. Y con los iraníes, creo que también es difícil en este momento entender qué van a hacer. Si van a aceptar el statu quo tal como está hoy en el Golfo Pérsico o si van a centrarse en la ocupación del Líbano. Me imagino que en Teherán están teniendo un debate bastante intenso sobre eso. Creo que hoy, en el último tuit del presidente del Parlamento en Irán, mencionó que en el caso del Líbano no van a dar marcha atrás. Dijo que no habrá alto el fuego mientras exista este bloqueo. Lo repitió varias veces, insistiendo en que con el bloqueo y con la situación en Líbano no van a retroceder.
Y creo que la situación se está complicando. Si miramos lo que ha pasado con Donald Trump, tuvimos el caso del buque comercial iraní que fue destruido, o más bien, tomado bajo control por Estados Unidos en el Mar Arábigo. Y hoy hemos tenido 2 petroleros, 2 buques iraníes. Dicen que son de Grecia, pero los iraníes aseguran que están vinculados a Israel. Por eso están actuando así. Y este es básicamente el juego que se está desarrollando ahora mismo. This is the game that is happening right now. I don't know how long does the United States want because No sé cuánto tiempo quiere Estados Unidos, porque el alto el fuego no tiene sentido para los iraníes. Por eso creo que hasta ahora no han hecho ningún comentario al respecto. Si hay un bloqueo, si existe el bloqueo del estrecho de Hormuz, el bloqueo por parte de Estados Unidos, y todos, ya sabes, están intentando evitar, están intentando impedir que esos barcos entren o salgan. Irán está impidiendo que los Emiratos Árabes Unidos y otros países reciban nada del exterior. La situación se está volviendo desesperada, de alguna manera, para la región. ¿Cómo lo ves? ¿Tienen algo en mente? ¿O hay alguien que le esté preguntando a Donald Trump qué quiere hacer? ¿O quizá una estrategia a corto plazo o a largo plazo? ¿Tenemos algo de eso ocurriendo, en tu opinión? Quiero decir, tienes la estrategia de seguridad nacional que publicaron a finales de año, a finales de 2025, que explicaba, perdón, el cartero de enfrente acaba de chocar contra un cubo de basura. Lo siento, ha sido bastante increíble. En fin, disculpa. Como decía, esa estrategia de seguridad nacional planteaba, un enfoque bastante razonable hacia un mundo multipolar. No es algo con lo que tú o yo estemos de acuerdo, pero tiene un argumento detrás. Ellos defienden que así es como van a recalibrar el imperio estadounidense, centrando o anclando su posición en el hemisferio occidental. Nos damos cuenta de que estamos sobreextendidos. Nos estamos dando cuenta del enorme desgaste de todas nuestras aventuras militares anteriores en el extranjero, una tras otra, y luego van y hacen esto. Claro, así que creo que existe esa mentalidad dentro de la administración. No sé cuántos niveles hay que bajar para encontrarla, ni quiénes son los hombres y mujeres que redactaron esa estrategia de seguridad nacional. Pero sí hay esa comprensión de que, si el imperio estadounidense no quiere simplemente competir en un mundo multipolar como uno más, sino que quiere dominar, necesita recalibrarse, necesita adaptarse, necesita rehacerse. Y por supuesto, haciendo exactamente lo mismo que hicieron una y otra vez en el siglo XX. Por eso me gusta describir esta guerra como una guerra entre el siglo XX y el siglo XXI, una guerra entre el viejo orden imperial estadounidense, el llamado siglo americano, y el siglo XXI. Pero para Donald Trump y la gente que le rodea, todo gira en torno al relato, a la imagen. Diría lo mismo de los demócratas, la verdad. Y la pregunta es, basta con que ambos bandos cedan un poco para que el otro tenga sus momentos de poder, de protagonismo, ¿no? Tienen la capacidad de difundir videos de marines estadounidenses capturando un carguero iraní. El Financial Times publicó esta mañana que en solo 24 horas, 34 barcos lograron eludir el bloqueo estadounidense. Los americanos, por su parte, se incautaron de 2 barcos. Entonces, ¿esa es la lógica que siguen tanto los iraníes como los estadounidenses? Los iraníes dicen, de 36 barcos, uno de ellos, el segundo que los americanos capturaron, estaba a 640 kilómetros al sureste de Sri Lanka. O sea, ni siquiera está dentro del área de operaciones, está muy lejos. Pero eso es lo que dicen los iraníes. Mirad, de 36 barcos se llevan 2. Para nosotros, eso está bien. Seguimos funcionando muy bien, tanto en nuestras exportaciones como con este sistema de peajes. Con eso nos basta. Y los estadounidenses dicen, ¿sabes qué? Con 2 nos basta, porque así podemos mostrarlo en las noticias de la mañana y de la noche. Las cadenas americanas no van a cubrir esto, o quizás solo van a pasar por alto el hecho de que todos esos otros barcos están logrando pasar.
Entonces, esa es la idea aquí, que lo que está ocurriendo ya es una historia lo bastante buena para que ambos puedan sostenerla. Y claro, sigo dándole vueltas a lo del Líbano, porque ¿qué van a hacer los iraníes con eso? Pero en cuanto a la administración Trump, creo que se trata simplemente de ese deseo de salir de esta situación, de encontrar una forma de salvar la cara, de sacar algún rédito político, de permitir que Donald Trump publique mensajes triunfales en Truth Social, ¿no? Social messages, right? I mean, I think that's what you're looking at. Quiero decir, creo que eso es lo que estás viendo. Ya sabes, ¿es esto suficiente para quitarse a los israelíes de encima de los estadounidenses? No es suficiente para corregir las consecuencias económicas, porque vamos a seguir teniendo esta inflación provocada por la energía durante meses, y puede que se mantenga bien entrado el periodo de las elecciones legislativas de mitad de mandato y hasta las presidenciales en Estados Unidos. Y la posibilidad de que haya una recesión, sobre todo con algunos de los datos económicos que han salido de Estados Unidos en los últimos meses, sí, sigue ahí. Pero ya es demasiado tarde a estas alturas. Has hecho esta guerra, has tomado tus decisiones y ahora tienes que asumirlas. Creo que esperan que no sea así. Pero bueno, ya veremos. Matt, there was a report in New York Matt, Times hubo un reportaje en el New York Times sobre cómo empezó esta guerra y muestra el papel tan importante de Benjamin Netanyahu y cómo entró en la sala y cambió por completo el ambiente. Y Donald Trump, al final, dijo, Donald Trump, estoy de acuerdo con eso, confirmando lo que Benjamin Netanyahu estaba pidiendo. A John Kerry le preguntaron cómo interpretaba el artículo del New York Times. Dijo que este tipo estaba por ahí y que cada vez que se hablaba de ese ataque, él lo pedía. Y Donald Trump simplemente aceptó el ataque y siguió adelante con el plan israelí. Viendo lo que ha pasado hasta ahora, ¿cuándo va a ser suficiente para, no sé, para el liderazgo del NIC? ¿Cuándo van a decir ya está, se acabó? Lo va a decir Benjamin Netanyahu. Are they going to say that to Benjamin Netanyahu? Not the Republican Party won't. No, el Partido Republicano no lo hará. Quiero decir, están tan ligados al sector sionista cristiano, forma parte tan profunda de su base evangélica de votantes que no lo harán. Además, muchos republicanos realmente creen en esto. Es decir, hay que tener cuidado con pensar que solo porque AIPAC, el lobby israelí, les da millones y millones de dólares a esos hombres y mujeres. Sabes, Mike Johnson, el presidente de la Cámara, recibió $650,000 del lobby israelí en el ciclo electoral de 2024. Ahora bien, que haya recibido ese dinero no significa que pensara de otra manera si no lo tuviera. Johnson está ahí porque es un creyente en Israel. El dinero sirve para asegurarse de que tenga éxito y también para mostrar que como es el presidente y todo lo demás, es una especie de honorario, pero también una forma de recordarle que ese dinero podría ir a otro sitio, que podría ser para él, ¿sabes? Así que tenemos que recordar que hay mucha gente en Washington, D.C. que realmente cree en Israel. No es solo el dinero lo que les hace votar como votan, y eso es porque están en esas posiciones. No se llega a esos puestos sin creer, ya sabes, en lo que respecta a Israel. No llegas a esos puestos si no crees en el cuento de hadas del capitalismo tampoco, ¿verdad? O si no crees en el tópico, el mito o la historia sobre la que se construye tu partido. Así que bueno, creo que en el caso del Partido Demócrata, y lo hemos visto en las encuestas, sobre todo, digamos, en la última semana, en general, salvo entre los republicanos mayores, la mayoría de los estadounidenses se oponen al apoyo de Estados Unidos a Israel, incluidos muchos republicanos, especialmente los más jóvenes. En el Partido Demócrata no diría que sea algo unánime, pero sí es una mayoría altísima en ciertos grupos demográficos. Pero se ve que la dirección del partido está desconectada de las preocupaciones, las necesidades y las ideas de su base, de su electorado, de sus propios miembros. Por ejemplo, Chuck Schumer. Has tenido más conversaciones en la última semana, pero hasta hace poco, incluso los progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, cuando hablaban de Gaza
o de la ayuda a Israel, lo hacían en términos de armas defensivas. Así que se ve que incluso entre los progresistas del Partido Demócrata pasa eso. Y te puedo decir que no se lo creen. No creen lo que están diciendo, pero saben que tienen que expresarlo así. Tienen que matizarlo de esa forma para protegerse políticamente. Así que creo que, durante muchos años más, Narisgua kam in the Silmuftoin, en el Gaugrath means, en el Hoth, en el December, en Ruck through this Louth. That really does believe in Israel. It's all they've ever known. It's all they've ever heard about. This is part. Esto forma parte de algo más grande. Una política de Israel primero tiene tanto sentido para ellos como el excepcionalismo estadounidense, la sanidad con ánimo de lucro o cualquiera de esas cosas que ya sabes son casi artículos de fe para ellos. Así que eso está ahí y seguirá ahí durante años. Y quizá dentro de 5 años, o más bien 10, el liderazgo del Partido Demócrata esté dispuesto a romper con Israel. Pero el Partido Republicano no lo hará. Y entonces, eso se convertirá en una cuestión cultural definitoria, que en muchos sentidos ya lo es. Simplemente aún no se ha marcado con claridad. No se ha delimitado democráticamente la diferencia entre los partidos. Pero Israel se convertirá en un tema cultural en Estados Unidos, uno de esos que distinguen a los partidos. Así que creo que ahí es donde estamos por ahora. Y pienso que los israelíes no tienen por qué preocuparse por perder un apoyo político real en Estados Unidos. Desde luego, perdieron el apoyo político del público estadounidense, pero el público estadounidense tiene muy poca influencia en las políticas, las decisiones o la elaboración del presupuesto del gobierno de Estados Unidos. Pero dentro de 5 o 10 años, sí, puede que veamos a un partido demócrata que haya roto con Israel, y entonces eso se convertirá en un tema de disputa entre republicanos y demócratas. Pero los israelíes no van a irse a ninguna parte. Benjamin Netanyahu lleva ahí tanto tiempo como yo llevo prestando atención a todo esto. Si hay algo que se puede decir de él, es que vaya, es constante. Ya sabes, hay esas historias tan conocidas de Bill Clinton cuando lo conoció por primera vez. Y Clinton dijo algo así como, ¿pero quién se cree que es este tipo, viniendo aquí y hablándome así? Soy el presidente de los Estados Unidos. Supongo que Netanyahu entró en el despacho oval y le dijo a Bill Clinton cómo iban a ser las cosas. Ya sabes, lo mismo de siempre. Supuestamente, creo que fue Sarkozy quien estaba hablando con Obama y Sarkozy se quejaba de Netanyahu. Y con un micrófono abierto, pillaron a Obama diciendo algo así como, ¿tú crees que lo tienes mal? Yo tengo que tratar con ese tipo todos los días. Así que si hay algo que decir de Netanyahu, es que es coherente. En fin, pero sí, creo que ese es el punto en el que estamos políticamente. Va a ser un tema que cada vez marque más la diferencia entre demócratas y republicanos. Y luego, bueno, quizá en el año 2036 sea cuando los demócratas hagan una ruptura total, con un programa que diga ni un euro más para Israel, y así sucesivamente. No more money to Israel, et cetera, et cetera. I think he has reached to the peak of the support. Creo que ha alcanzado el punto máximo de apoyo por parte de Estados Unidos con la administración Trump. Ya lo tuvo con la administración Biden. Si miramos lo que ha pasado en Gaza y el respaldo que le dio el gobierno de Biden, y ahora con la administración Trump, está llegando realmente al punto más alto de apoyo, incluso con la guerra contra Irán. Y creo que vamos a ver algo interesante. Si miras las encuestas ahora mismo, es impresionante cómo todo se está desmoronando ante nuestros ojos en términos de apoyo. ¿Cómo ve el pueblo estadounidense a Israel en este momento? Y eso refleja todo el recorrido de Benjamin Netanyahu. Si miramos las últimas décadas, cómo empezó, cómo llegó hasta aquí, incluso consiguió la guerra que llevaba tanto tiempo buscando, y ahora todo está cayendo. ¿Cree usted que esta realidad la perciben los israelíes? Sí, bueno, déjame primero aclarar lo que dije sobre la historia cultural en Estados Unidos. Estaría centrada en los partidos políticos, y tiene más que ver con que el Partido Demócrata ve a Israel como una forma de trumpismo, o como un vestigio del antiguo Partido Demócrata, el de Joe Biden,
Kamala Harris y Hillary Clinton. Entonces, a medida que el Partido Demócrata va perdiendo esa piel y se convierte en un nuevo partido, porque está en ese proceso y le llevará tiempo, pero lo hará, seguirá estando controlado por sus donantes. Pero bueno, eso es, en fin, a eso me refiero con lo cultural. Habrá una diferencia cultural. Creo que los israelíes lo entienden. Desde luego se han alarmado por el gran apoyo a los palestinos que se ha visto en Estados Unidos, por ese cambio en el apoyo a Israel. Shown in the US by the turnaround and support for Israel. The poll numbers are not hidden from them. They know this. Las encuestas no se las están ocultando. Ellos lo saben. Vimos cómo reaccionaron, presionando a los medios de comunicación, presionando a las universidades, presionando a los políticos, ¿verdad? Es decir, vimos la censura que hubo en Estados Unidos, las acusaciones de antisemitismo que se usaron para intentar silenciar a la gente, para censurarla. Hicieron todo eso, lo gastaron todo, y ahora aquí están, ¿no? Quiero decir, lo que estaban haciendo era un desastre, algo superficial, vacío, sin ninguna base. Y por eso se vino abajo, ¿no? No tuvo ningún impacto. De hecho, probablemente molestó a la gente por toda esa hipocresía, por lo superficial, por lo absurdo de todo aquello. Seguramente hizo que más personas se volvieran en su contra, más de lo que habría pasado si simplemente no hubieran dicho nada. Sobre las protestas, sobre los vídeos de TikTok, sobre esos pocos políticos que tuvieron el valor de decir algo. Así que vimos cómo se movilizaron y vimos cómo compraron TikTok, ¿verdad? Cómo compraron CBS News, cómo cerraron la libertad de expresión en las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Nueva York, y estoy seguro de que no es la única, la NYU, no tendrá orador en la ceremonia de graduación. Este año no habrá ningún estudiante graduado dando el discurso de graduación en la ceremonia de la Universidad de Nueva York. ¿Y por qué? Porque tienen miedo de que ese estudiante diga algo sobre Palestina. Y estoy seguro de que hay otras universidades que hacen lo mismo, ¿verdad? O sea, lo vimos. Vimos la censura y el sesgo en los medios. Si lo miras, parecía casi un sketch de Saturday Night Live. Ver algunas de las cosas que decían en CNN, lo que decían Jake Tapper o Dana Bash en CNN, defendiendo a Israel y demonizando a los palestinos. Así que hicieron todo eso, usaron todo eso. Y mira dónde les ha llevado, ¿no? Otra vez, si ves las encuestas, los estadounidenses, excepto los más mayores dentro del Partido Republicano, básicamente, están a favor de Palestina, no de Israel. Y los israelíes lo saben, pero también saben que el sistema estadounidense está blindado por el dinero y que tienen tiempo. Por eso decía antes que ese margen de tiempo no va a ser hasta dentro de 4 o 5 años, quizá más bien 10, cuando se empiece a notar un impacto real en la política estadounidense hacia Israel, si todo sigue igual. Y creo que lo que la gente del Comité Nacional Demócrata se dice a sí misma es que los estadounidenses son volubles, que la política exterior no es algo por lo que la gente vote, que sobre todo los más jóvenes acabarán dejando de preocuparse por eso, que no va a ser un problema, ¿no? Así que creo que todo ese razonamiento y esas excusas son las que están circulando dentro del Comité Nacional Demócrata. Recuerda, el Comité Nacional Demócrata, bueno, teníamos datos de encuestas que mostraban que si Kamala Harris hubiera dicho que no iba a enviar armas a Israel, ni Serenis, el Instituto para la Comprensión de Oriente Medio y otros hicieron encuestas que mostraron que ella perdió, básicamente, millones de votos por mantener su apoyo inquebrantable a Israel. Y el Partido Demócrata dijo, preferimos mantener nuestra relación con Israel antes que ganar las elecciones de 2024. Ahora, si entramos en otros aspectos de esto, ya hemos hablado de cómo el Partido Demócrata, en realidad, había dado por perdida la elección de 2024. Y querían aprovechar la ocasión para apartar a Harris del camino, aunque sigue ahí. Va a presentarse otra vez en el 28, para su disgusto. Pero creo que los israelíes entienden todo esto, y entienden que ahora cuentan con el respaldo del establishment político estadounidense.
Lo tienen asegurado a corto plazo, y es cuestión de tiempo ver si hay o no consecuencias reales y serias en el apoyo estadounidense a Israel. Y eso tiene una consecuencia, no solo porque recordemos, Estados Unidos es un país donde más del 90% de la gente está a favor de algún tipo de control de armas. Y aún así, cualquiera puede tener un arma aquí. Cualquiera puede tener un arma, ya sabes, no quiero que la gente del derecho a portar armas se enfade. Soy partidario de la segunda enmienda, no me malinterpretéis. Pero bueno, hasta cierto punto, no debería decirlo así, pero ya me entendéis. Este es un país donde el 90% de la población puede estar a favor o en contra de algo. Y no importa, porque si los grupos de interés lo quieren, lo consiguen. Porque vivimos en un sistema de soborno legalizado. Y en eso es en lo que los israelíes están confiando. I think the need of having a Creo que la necesidad de tener un tercer partido en Estados Unidos está creciendo por momentos con la administración Trump. La gente está saliendo a hablar totalmente en contra del sistema establecido. Da igual si es republicano o demócrata. ¿Y cómo crees que el caso de Trump está ayudando a esa causa, la del tercer partido? Do you think the case of Trump is helping that case, the third party? Oh, I absolutely for independents and Republicans. Ah, sí, absolutamente. Para los independientes y los republicanos, sin duda. Para los demócratas, eso solo les hace aferrarse más a su partido. Pero entre los republicanos y los independientes sí se nota una disposición a decir, ¿sabes qué? Trump no era la respuesta. Y quizá algunos incluso digan, tal vez, si Trump no hubiera formado parte del Partido Republicano, las cosas habrían salido mejor, ¿verdad? Porque bueno, por un lado le buscan excusas para todo, pero claro, tienes lógica. Mi está interesado en mis formas para el duopolio, ¿no? As long as you're part of the duopoly, right? As long as you're part of this two-party system, which is essentially a uniparty when it comes. Mientras sigamos dentro de este sistema bipartidista, que en realidad funciona como un solo partido, cuando hablamos de los grandes temas, la guerra y la paz, la banca y las finanzas, la vivienda, la sanidad o la agricultura, al final estás viendo el mismo partido, con algunas diferencias, claro. Pero creo que mucha gente lo ve así y dice, si Trump no pudo hacerlo, si Trump cayó víctima de ese mismo sistema, igual que muchos demócratas miraron a Obama y pensaron, si eso le pasó a Obama, Obama se convirtió en el deportador en jefe, deportando a 400,000 personas sin papeles, librando guerras en 7 países distintos, persiguiendo a Julian Assange. Si Barack Obama, el abogado constitucionalista, fue capaz de hacer eso, ¿qué esperanza queda? Todo esto demuestra que el sistema de partidos está corrompido. Creo que eso es lo que pasa con Trump. Así que sí, creo que hay muchos de los que le apoyaron que ahora están buscando otra cosa, porque no van a seguir, no quieren quedarse en el Partido Republicano, pero tampoco quieren estar con Mike Johnson, ni con Mitch McConnell, o con John Thune. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que, si Trump no pudo hacerlo, entonces tiene que ser que el sistema está roto. Bien, y entonces quizá veamos a más gente acercándose a la política independiente o a los partidos minoritarios. El gran problema para ellos, claro, para los independientes y los terceros partidos, es el dinero. Es la cantidad de dinero que hay en juego. Solo hay que mirar el referéndum que hubo anoche o ayer en Virginia, donde votaban sobre la redistribución de distritos del estado, básicamente para dar a los demócratas una ventaja injusta en todo el territorio. Esto no es democracia. Esto es solo una reacción a Trump. Es antidemocrático. Así que ahora el Partido Demócrata va a controlar Virginia. Se gastaron $94 millones en ese referéndum, ¿verdad? Quiero decir, si tienes una voz, si tienes un tema, una causa que no cuenta con ese tipo de apoyo, si estás defendiendo algo que no va a poder recaudar $94 millones en un solo estado, ¿qué posibilidades tienes? Ya sabes, creo que ahí es donde muchos estadounidenses se estrellan contra la realidad. El sistema está amañado, está corrupto, está diseñado para servir a los donantes y a los intereses especiales. Y en el mejor de los casos, no tiene nada que ver conmigo. Y lo más probable es que además me quite algo.
And I think that's the way many Americans view the system. Y creo que así es como muchos estadounidenses ven el sistema ahora. La razón por la que se llega a tasas tan altas como el 50 o el 55% de participación electoral en Estados Unidos, en mi opinión, es porque los estadounidenses siguen aferrados a la idea del mal menor. En su mente, en su forma de ver el mundo, piensan algo como, bueno, al menos los republicanos no son tan malos como los demócratas, o los demócratas no son tan malos como los republicanos. Y creo que esa es la única razón que explica para mí por qué hay participación electoral en Estados Unidos. ¿Por qué siquiera se alcanza ese 50 o 55% de votantes en las elecciones? Básicamente, por un voto del mal menor, por miedo, ese tipo de cosas. That type of thing. Matt, hemos sabido por las noticias que hay informes de que la Casa Blanca ha informado a Tulsi Gabbard de que tiene hasta las elecciones de mitad de mandato para dimitir. ¿Qué significa eso? Hasta ahora hemos visto a Joe Kent, a Pam Bondi dejando la administración, Dan Bongino también se fue, y ahora están hablando de Tulsi Gabbard. La administración Trump se enfrenta a unas elecciones de mitad de mandato que creo van a ser duras para ellos. Veremos qué pasa con eso. ¿Cómo ves tú a la administración Trump, teniendo todo este lío con la política exterior, manejando al mismo tiempo la parte interna y lo que está ocurriendo dentro del país? I think you've got Susie Wiles cleaning house right now. Creo que ahora mismo Susie Wiles está haciendo limpieza, intentando cortar de raíz los elementos más tóxicos de esta administración. Quiero decir, Noem fue la secretaria de Seguridad Nacional, y no solo era increíblemente incompetente, también era increíblemente corrupta. Así que, además de estar al mando de esa cadena que ejecutó las redadas terroríficas de ICE y de otras agencias federales en comunidades estadounidenses durante el último año, algo que unió a los ciudadanos contra el gobierno federal, también era profundamente corrupta. Le daba contratos a su marido, gastó $200 millones en una serie de anuncios políticos en televisión que básicamente solo la mostraban a ella. Y bueno, también vimos, que la secretaria de Trabajo acaba de dimitir. Ella también era corrupta, viajaba a costa del gobierno y mantenía una relación con su guardaespaldas. Sleeping with her security guard, she was giving jobs to friends. Le estaba dando trabajos a sus amigos, así que ella también se ha ido. Ya tenías a los que mencionaste antes. Creo que lo que hemos visto es una limpieza interna, un intento de poner algo de orden, de colocar a gente en puestos donde realmente se puedan hacer las cosas. Creo que eso también está influido por Donald Trump. Y creo que cuando Susie Wiles vio la comparecencia de Pam Bondi ante el Congreso, con las víctimas de Epstein detrás de ella, y Bondi hablando del Dow y de lo terrible que había sido todo, estoy seguro de que Susie Wiles pensó, tiene que irse. Nunca debería haber estado ahí, tiene que irse. Deberían haberla apartado antes, pero ahora ya es el final. Mientras tanto, creo que Donald Trump pensaba que Bondi no había hecho lo suficiente para ir contra sus enemigos. Se supone que esa era la historia detrás de que él estuviera molesto con ella, que no estaba procesando a sus enemigos con suficiente empeño, además de ir detrás de, bueno, ya sabes, quiero decir, creo que ahí había varias cosas. Y luego, con Gabbard, ya sabes, Gabbard ha estado callada, ha publicado mensajes en Truth y en X apoyando a la administración, pero está ahí como un cartel rojo brillante que señala a alguien hipócrita, alguien que antes de asumir este cargo estaba en contra, con razón, de, digamos, esta guerra en Irán. Y eso resulta incómodo, problemático, tenerla ahí sentada, porque la gente hace preguntas sobre ella. Así que hay que apartarla. Y además, ahora podemos poner a alguien que sea más leal, alguien en quien confiemos, alguien en quien podamos apoyarnos, alguien que podamos poner delante de las cámaras. Quiero decir, es muy incómodo para la Casa Blanca tener que explicar, aunque no es que muchos periodistas estadounidenses hagan esa pregunta, ¿por qué el director de inteligencia nacional no está aquí?
Where is she? How come she's not involved in this discussion? ¿Dónde está ella? So ¿Por they qué no can't está do that. participando en esta Vance has conversación? some issues, but Vance is Así que no pueden hacer completely eso. loyal. Vance tiene sus problemas, pero ha demostrado serlo bastante leal. Está dispuesto a humillarse, a rebajarse, a hacer lo que haga falta para mantenerse en las buenas con el presidente. Y por eso creo que Gabbard tiene que irse. Ya sabes, es complicada delante de una cámara. Y Susie Wiles, creo, está intentando poner el barco en orden antes de las elecciones de mitad de mandato. Así que, a los que ha despedido, se les puede entender. Veremos más adelante con quién sustituyen a Gabbard. Going forward, who they replace Gabbard with. And Gabbard, for her point, she could say that she lasted. Y Gabbard, por su parte, podría decir que si aguanta hasta las elecciones de mitad de mandato, entonces podrá decir que estuvo 2 años en la administración. Y con eso se montará un podcast, o conseguirá un espacio en Fox News, o donde sea que acabe yendo. Luego intentará triangular, buscar la manera de seguir subiendo peldaños, de seguir escalando en la política, a ver hasta dónde llega. ¿Quién sabe? Pero no tiene principios, no cree en nada, es un camaleón político total. Así que quién sabe dónde acabará. A lo mejor termina en el Partido Verde o algo así. ¿Quién sabe? Green Party or something. Who knows? Yeah. Matt, Donald Trump gonna be in Sí, China. He's Donald Trump va a estar en China. Va a viajar allí el 15 de mayo. Y yo diría que quiere tener algún tipo de ventaja, algún tipo de equilibrio cuando vaya. Y en el caso de Oriente Medio, ¿cómo lo ves? ¿Crees que eso es algo que puede manejar antes de llegar a China y prepararse o hacer algo que le coloque en una posición mejor de la que tiene ahora? That would put him in some sort of better position than he is right now. Well, I think the only way he goes to China. Bueno, creo que la única forma en que él puede ir a China en una mejor posición es teniendo abierto el estrecho de Hormuz. Es la única manera de hacerlo. Y no puede hacerlo por la vía militar. Así que tendrá que o bien llegar realmente a un acuerdo con los iraníes, que creo que todos coincidimos en que no parece que vaya a pasar, o simplemente dejar que todo siga como está, dejar que la situación se mantenga tal cual y no hablar del tema, o limitarse a hacer declaraciones sobre ello, que nadie presione demasiado. Sí, porque creo que en Washington, en la capital, se pensaba que Estados Unidos habría derrotado a Irán, que habría quitado un aliado del tablero de China, y que eso habría hecho que China se viera más debilitada. Creo que algunas de las mentes más idiotas de Washington, D.C., y hay muchas, de verdad pensaban que un cambio de régimen en Irán provocaría un declive económico, dificultades o incluso un colapso en China. Rick Scott, el senador por Florida, desde luego lo cree. Lindsey Graham también lo piensa. Así que ya sabes, esa era la mentalidad, que Estados Unidos iba a ir a China, que Trump se reuniría con Xi desde una posición de fuerza, después de haber eliminado al aliado de China en Venezuela y de haber hecho lo mismo en Irán, y que Xi y los chinos estarían en una situación en la que los estadounidenses podrían dictarles condiciones también. Y eso, desde luego, no es así. Y aunque los estrechos siguieran cerrados, esa supuesta ventaja que los estadounidenses creen tener con eso, bueno, démosles el beneficio de la duda. Dejemos eso así, solo por el bien del argumento. Bueno, todo eso queda completamente eclipsado por la influencia que tiene China con los minerales críticos, los metales esenciales, los imanes y demás. Además, la economía estadounidense está débil. Sin esta guerra, ya estaba teniendo serios problemas. El miedo a una recesión sigue ahí. La inflación ya había vuelto a aparecer antes del conflicto. Y ahora tenemos a un presidente estadounidense que va a China. No va con el sombrero en la mano, pero desde luego, en mi opinión, tampoco va desde una posición de igualdad. Es también un presidente que, si es honesto, y quien sabe lo que pasa por la cabeza de Donald Trump, tiene que reconocer que hemos fracasado 2 veces al intentar derrotar a los hutíes en el Mar Rojo, y que también hemos fracasado 2 veces al intentar derrotar a Irán en el Golfo Pérsico y en el Mar Arábigo. Y hemos basado toda nuestra relación con China durante los últimos 25 o 30 años en la idea de que ellos van a atacar Taiwán
y nosotros vamos a defenderla. Y acabamos de demostrar claramente que somos incapaces de hacerlo. Así que el presidente de Estados Unidos, si fuera honesto, debería dirigirse a los chinos de esa manera, con un cierto grado de humildad, de prudencia, con una evaluación honesta de los límites del poder estadounidense y también de su salud económica en declive, de su imperio en decadencia, por decirlo así. Y me gustaría ver que Donald Trump actuara así, pero claro, eso no va a pasar. Creo que el resultado de lo que ha ocurrido hasta ahora, si tuviéramos la humildad de entenderlo, podría ser un buen camino para que Estados Unidos construya nuevas alianzas. Sería un paso enorme para cualquier administración estadounidense. No sé cómo podría lograrse. Creo que con la administración Trump es imposible. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Hablo de Rusia, de China, de Irán, y ahora mismo son actores muy importantes. Sabes, en Washington, D.C., no hay ni rastro de eso. En el lado del Partido Demócrata, la visión del mundo sigue siendo básicamente la de Joe Biden, Tony Blinken y Jake Sullivan. No existe un mundo multipolar. Estados Unidos, junto con los europeos, con Occidente, sigue siendo lo más importante, y no hay que cambiar nada. Solo hay que resistir, mantenernos firmes en nuestros ideales y poco más. Esa es la visión del Partido Demócrata sobre el mundo. La visión republicana, al menos como vimos en la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Trump, es que sí vivimos en un mundo multipolar y que necesitamos volver a reafirmarnos. Pero la idea de formar alianzas, de entrar en una relación entre iguales, no, en absoluto. La administración Trump. Así que lo que vamos a hacer es gobernar el hemisferio occidental con mano de hierro, ¿sabes? Este va a ser nuestro bastión, y de aquí vamos a extraer nuestros recursos. Y desde este hemisferio vamos a reconstruir el imperio americano. Y así es como vamos a enfrentarnos al mundo y dominarlo. Así que no hay nadie, Nima, absolutamente nadie con poder político en Washington, D.C., que crea en lo que tú estás diciendo. Sabes, incluso si miras a los progresistas del Partido Demócrata, cómo fueron a la Conferencia de Seguridad de Múnich, fue en febrero, ¿no? Y en particular, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, y cómo se equivocó, cómo se puso en evidencia intentando responder preguntas sobre relaciones internacionales. Pero además, lo que se podía percibir de ella era que en el fondo simplemente repetía lo que le habían enseñado, lo que le habían dicho que era la línea oficial del partido en todos esos temas. ¿Cuál es la sabiduría convencional en los círculos del Partido Demócrata? ¿Qué dicen los think tanks financiados por la industria armamentística, las tecnológicas y las empresas de servicios? ¿Qué piensan ellos sobre política exterior? Pues eso es lo que nosotros, el Partido Demócrata, pensamos sobre política exterior. Y se puede ver que eso es lo que hace Ocasio-Cortez, que nunca debería haber estado en esa posición. Ella no suele hablar de estos temas, pero quiere plantearse presentarse en 2028. Whitmer, Newsom y otros están yendo allí, así que ella tuvo que ir también, y acabó haciendo el ridículo. Ahora bien, en esos círculos no lo ven como un ridículo. Dicen que quizá filtraba un poco el labor plan, pero el mensaje regnith. Así que ella estaba hablando de cosas que en realidad no la hacen muy diferente de Hillary Clinton, en cuanto a su forma de ver la necesidad de una presencia estadounidense en todo el mundo, o esa relación entre Estados Unidos y la OTAN. Ya sabes, todos esos eufemismos, todas esas palabras que se usan para maquillar el imperio estadounidense y hacerlo parecer otra cosa que no es un imperio. Quiero decir, esta gente, si tú y yo vamos a Washington, D.C. y asistimos a una de esas conferencias donde habla Hillary Clinton o Jake Sullivan o Ocasio-Cortez o quien sea, y usamos la palabra imperio, la gente nos miraría raro. Nos van a abuchear y echarnos de la sala, ya sabes. O más bien, ¿cómo te llamarían a ti? Porque así es como me llamarían a mí, ¿sabes? O como a la gente que traes a tu programa.
Mersheimer, Wilkerson, Johnson, McGovern, todos ellos. ¿Por qué no están en Washington dando su sabiduría a quienes deberían escucharla? Porque según dicen, no son gente seria. Así es como lo describen, no eres serio. Si usas una palabra como imperio, no eres serio. Y esa disonancia, de verdad, es alucinante. A veces pienso, me estaré volviendo loco. Tenemos 750 bases en todo el mundo, pero no somos un imperio. Y aún así, no es serio, soy yo. Pero esa es la realidad de Washington. That's the reality of Washington, D.C. Yeah. Sí, buena observación. Gracias. Gracias, Matthew, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. As always. De acuerdo. Gracias, Nima.